Les damos la bienvenida a un capítulo más de Rancherita el Podcast y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada, maestra y conferencista Abril González, a la cual pues tengo el honor de presentar. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté teniendo un buen día. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por el tiempo que nos presta. Muchísimas gracias, Arcadio, por brindarme este espacio para poder explayarnos, para poder platicar. Y pues bueno, tú dirás. Y bueno, pues yo creo que de las primeras preguntas, ¿verdad?, que quiero hacerle es precisamente cómo fue su infancia en cuestión, bueno, nos comentaba fuera de cámaras que usted tiene, ¿cómo era ¿La condición? la condición? Pseudoacondroplasia. Pseudoacondroplasia. Pseudoacondroplasia, es correcto. Ok, que esto es diferente de otras condiciones. Es correcto. Bueno, obviamente, ya me vieron, persona pequeña, persona de talla chica, pero hay un mundo son muy variados, o sea, realmente son, digamos que es un enanismo, pero hay diferentes tipos de. En mi caso, la condición que yo tengo es pseudoacondroplasia, que significa que es exactamente como es una persona normal. Ahorita explico lo de las comillas, ¿no? Porque pues todos somos bien diferentes, pero tal cual como es una persona normal, piernas, brazos, cabeza, torso, exactamente todo igual, pero en pequeño, compacto. ¿Sí? Entonces, pero todo va de acuerdo en proporciones, manos, brazos, piernas, cuello, torso, todo va en proporción, simplemente está compacto, es más pequeño de lo que se considera como una estatura normal, ¿verdad? O digamos, sí, que más o menos va como en el 1.50 de ahí en adelante, ¿verdad? Pero ya abajo de 1.50 ya de repente es, ay, ¿cuánto mides? 1.30, 1.40, y siguen siendo personas como normales en este concepto que tenemos. Pero en mi caso me llevé una sorpresa, porque yo toda la vida, y esto es algo chistoso, toda la vida creí que medía 1.20 metros, y yo me sentía soñada porque es 1.20. Y así me preguntaban, ¿cuánto mides? 1.20, 1.20, 1.20. Sino que hasta que mi esposo empezó a construir unos muebles en la casa, pues obviamente para que yo no batallara tanto de la altura, ven para acá, y me agarró descalza. O sea, en sandalias así normales, ¿no? Y pues siempre andaba que con el botín y zapatitos con tacón chiquito, pero tacón es tacón. Ajá. Entonces, voy, me paro y no mides 1.20. Y yo, ¿qué? Me encogí. Y ahí estoy, de que mídeme otra vez y mídeme otra vez, y así sucesivamente. Y ahora últimamente que he visto médicos y demás, me doy cuenta que no. Bien triste mi situación. Mido menos, viene siendo entre 1.8, 1.10, dependiendo del calzado, exactamente. Okay. Entonces no mido 1.20. La desilusión. Sí, yo toda la vida pensé que medía 1.20, pero bueno, es parte del show. Bueno, y nos platicabas también que, por ejemplo, esta condición no todas se pueden dar a conocer o no todas se identifican desde el nacimiento, ¿verdad? O en el embarazo. Esta no se puede identificar. Fue hasta después, ya que naciste, que encontraron, por ejemplo, bueno, que pudieron notar a lo mejor algo diferente. En el caso mío específico, sí. En el momento en que nací, pues yo era una bebé mucho más pequeña que a comparación de los bebés promedios, ¿no? Entonces ahí fue como que foquito de alerta, ¿qué está pasando? Me fui desarrollando y yo fui creciendo normal, o sea, un poco, digamos que más lento, pero normal. Y me veían igual que cualquier otro niño como de mi edad. Pero fue a finales de kinder, principios de primaria, donde sí se empezó a notar un poquitito más. Y ya por ahí de cuarto, quinto de primaria, no, los niños ya me preguntaban, oye, ¿tú por qué estás chiquita? Niños, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Y a mí se me cerraba el mundo así de, porque ahí fue donde yo me dije, ¿por qué estoy chiquita? Es que sí es cierto. O sea, a ver, y párate tú y me paro yo y vamos, si estoy chiquita, entonces, y como se me cerró el mundo y yo no supe qué decir, yo decía, porque así me hizo Diosito. Okay. Y fue bien padre, porque todos los niños, así la hizo Diosito. Y corrían con otros, es que está chiquita porque así. Y yo dije, qué fácil va a ser. Porque yo doy esa respuesta y en automático ya todos dan por, o sea, está bien.
no pasa nada. Entonces, esa fue la primera vez primera. que yo consciente me doy cuenta de verdad, o sea, consciente, porque mientras era niña antes de como cuarto de primaria, pues no, ni en cuenta, o sea, una persona, yo no era consciente de mi condición. No importaba que, perdón, no importaba que mamá o papá me lo dijeran o me lo hicieran saber, porque yo no tenía como la edad suficiente para poder ser consciente de la condición que yo tengo, ¿verdad? Entonces, fue hasta más o menos como tercero o cuarto de primaria, que ya se empezó a notar ahora sí la estatura, y es donde me cae el 20 y digo, ah, caray, porque estoy chiquita. Entonces, y por ejemplo, ¿qué fue lo que te dijeron tus papás? No sé, o cómo lo platicaron contigo. Nos dices que normal, o sea, en su momento, bueno, cuando yo ya empiezo a hacer, sinceramente, ni siquiera me acuerdo. Sé que tocaron el tema porque ellos me lo dicen, pero no me acuerdo, yo era muy pequeña. Pero cuando ya empiezo a ser consciente de ahora sí la condición que tengo, normal, una plática de, a ver, mira, ven, siéntate, lo que pasa es que es esto, hay personas diferentes, etcétera. Ah, ok, perfecto. Y yo no le vi ningún tipo de problema, porque yo corría con los niños, ellos me preguntaban, yo les decía, y es como que todo está bien, no pasa nada. El choque fue en secundaria. Ahí sí cambia la moneda, ¿no? La situación, ahí sí es donde cambia. Entonces, por decir, lo que fue la primaria, todo muy tranquilo, Súper ¿no? bien. Súper bien. Y ya fue la secundaria donde entra, que también pues es el choque de que ya la edad de la punzada. La edad de la punzada van creciendo más. Sí. Y ahí, digo, desgraciadamente, la secundaria es una época o una etapa muy crítica, en el sentido de que es donde nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, o cómo decirlo, somos un poquito más visuales. Sí, te empieza a importar lo que dicen los demás, la idea que los demás tienen de ti. Te preocupas por todo el mundo menos por ti. Okay. O sea, es porque me ves, o sea, te tengo, ay, es que seguramente estoy mal, o sea, pero uno se preocupa mucho por el qué dirán. O al menos yo en esa etapa de la secundaria era específicamente el que dirán, el por qué me ven, el soy diferente, y porque me lo hicieron notar desde un principio. El día que yo puse, mis papás, siempre, contexto un poquito más atrás, en kinder súper bien, ¿quieres ir a la escuela? No, pues que sí, yo iba feliz de la vida. Ellos con no miedo, pero sí con la incertidumbre de no vaya a ser que le digan, no vaya a ser que la hagan sentir mal, cómo voy a reaccionar, o sea, ese tipo de, pero no me lo decían a mí. Y yo iba feliz de la vida al kinder y jajaja, jijiji, contentísima de todas las canciones que me habían enseñado. En primaria, pues bien divertido, porque vas a estudiar, pero gran parte del estudio era como que voy a jugar, voy a divertirme, mis amiguitos, mis maestros, o sea, todo un panorama de color de rosa. Pero en el momento que yo hago el switch de cambiar de primaria a secundaria, mis papás hablaron conmigo. Vas a ir a una escuela distinta. Los compañeros que tenías en primaria, puede que te toque uno u otro, pero puede que no te toque ninguno. O sea, es gente totalmente diferente. Ya estaba en la edad, ahora sí, de la adolescencia, ¿no? Entonces, pues tenía un montón de dudas, preguntas, y en el momento en que yo piso la secundaria, oye, como si yo le hubiera hecho algo a todo mundo. Lo primero que escuché fue de que yo pongo un pie en la secundaria y a lo lejos, una persona que no sabía ni cómo se llamaba, ni cuántos años tienes, nunca en la vida lo había visto, y lo primero que hace es gritar, ¡mira a la enana! Pero gritando. Obviamente ahorita no grito porque acá se satura, ¿verdad? Pero gritando bien fuerte, y obviamente toda la escuela así como que... volteando a ver. Sí, y ¿yo qué hice? yo buenos días, ¿no? O sea, ni siquiera había dicho cómo me llamaba. Sí, como que tener esa impresión Entonces de que apenas fue vas esa llegando. parte donde, ah, caray, no te conozco, no sé quién eres, yo... En automático, ¿verdad? Y bueno, toda la secundaria fue horrible. Horrible en el sentido de bullying, de maltratos psicológicos, físicos, agresiones. Ay, no, fue muy feo. Pero también fue algo muy bueno. Y fue muy bueno porque no se me hubiera forjado el carácter que tengo, yo creo. O sea, tal vez, no sé, pero creo que el carácter ya lo traía, pero la manera de agarrar como esa valentía para poder enfrentar la vida y todos los retos es como
si ya pasé por eso, que no pueda con otra cosa. Ya lo demás es más Entonces fácil. forjó en gran parte la persona que soy. Okay. Y por ejemplo, en la secundaria, ¿contaste al menos con una amiga, un amigo, un grupo, o si te Una sentías sola amiga. Okay. Una sola amiga que realmente estuvo en las buenas y en las malas. Porque grupos sociales, pertenecemos a muchos grupos, ¿verdad? Pero realmente una amiga en las buenas y en las malas fue una nada más. Y en la secundaria pasaron muchísimas cosas, porque gran parte de... Para empezar, ya era el bullying de ley. Desde el momento en que llegué, pisé la escuela, ya, ¿verdad? Pero, en más o menos, ¿qué fue? A finales de primer año, principios de segundo, me operan de las piernas. Te voy a contar por qué. Yo nací con la pierna izquierda más corta que la derecha. Y no era mucho, eran centímetros, milímetros, o sea, era poquitito. Era cualquier cosa. Pero lo que pasa es que a mí me dolía mucho la espalda baja. Okay. Entonces, después de un rato de caminar, a mí me dolía muchísimo la espalda. Y entonces siempre andaba como que, pues me duele, ¿verdad? Me lastima. Y siempre me dolía mucho este hombro. No importa que cargara o no cargara cosas. Entonces era como que sentía el dolor y era un dolor constante. Mis papás me llevan pues al médico. Bueno, y otra, tenía las piernas muy arqueadas. Okay. Entonces no se notaba el hecho de la pierna más corta que la otra, porque como las piernas estaban arqueadas, estaban así, abiertas, pues yo batallaba para caminar y yo decía, bueno, por eso me duele la espalda y por eso me duele el hombro, es toda esta parte de aquí, ¿verdad? Y resulta que cuando me llevan a traumatólogo, primero con el doctor general y luego ya con traumatólogos, especialistas y demás, se dan cuenta que tengo la pierna izquierda más corta que la derecha y eso realmente es un problema. Sí, pues porque entonces vas cojeando. Cada que caminas vas pisando mal, vas cojeando, pisas mal y entonces eso me estaba deformando más la columna de lo que ya la tengo, porque también nací con eso. Sí, sí. Entonces se llama, si no me equivoco, es escoliosis, creo. Escoliosis, sí. Okay. Que normalmente la columna uno la tiene recta, bueno, debe de estar recta, pero yo la tengo así y luego así y luego así. Okay. Entonces tiene una pequeña curva. Pero esa curva estaba muy, muy pronunciada por el hecho de la pierna, ¿verdad? Que yo cojeaba en ese sentido y que las piernas estaban muy arqueadas. Entonces el traumatólogo dice, te tenemos que operar. Y es un sí o sí, porque si llegas a cumplir 18 años, los huesos se hacen más fuertes, más sólidos, y tú apenas ahorita te estás desarrollando. Entonces ahorita es muy fácil, bueno, entre comillas, fracturar, soldar y listo, ya quedaste, ¿verdad? Para que más adelante el cuerpo se acostumbre. Sí, pero a esa edad uno no entiende, uno no comprende, uno es porque a mí, no. ¿Por qué yo y no mejor, por qué no mejor tú? O sea, a ver, ¿por qué, verdad? Entonces, pues fue muy complicado el entender. Haz de cuenta que yo estaba pasando por la parte médica de mi condición, pero aparte también por el bullying y por el hecho de que, como yo, fíjate, fueron 6 meses en cama. 6 meses. En cama. Sin caminar absolutamente para moviéndote nada. Muy poco en silla de ruedas, pero no estamos hablando de caminar. Después de eso, ya vino la parte de caminar con los aparatos. Que ahorita te cuento cómo eran. O sea, fue una cosa espantosa. Y durante todo ese tiempo, la escuela son 2 pisos. Sí. Todas las clases de arriba bye, porque no puedo subir. Porque las escuelas, y aquí viene la parte de la inclusión, al menos en aquel entonces, no estaban preparadas para. Haz de cuenta que si tú terminas en silla de ruedas o tú terminas en muletas, híjole, se nos acaba el mundo, porque entonces, ¿cómo le hacemos? Sí. Es más, en la escuela, esto es interesante, ni siquiera había un lugar de estacionamiento para discapacitados. No lo tenía, porque no figura. Así es. Porque no es necesario, porque damos por sentado que todas las personas son como normales o iguales. Sí. ¿Cuándo lo vas a ocupar? No lo vas a ocupar. Sí. Y ahorita que tocas el tema de la normalidad, ¿qué es eso precisamente? Yo creo que para la gente, y habría que mencionarlo porque mucha gente desconoce, toma la palabra como que
una persona normal, que era lo que decías, normal entre comillas, porque Todos ninguna somos persona es distintos. normal y ninguna tiene una estatura normal, porque todos somos o más altos o más bajos, etcétera. Entonces, eso es muy importante. A lo mejor la palabra sería promedio, Exacto, pero no normal. pero no normal, que es desgraciadamente en lo que cae mucha gente. Entonces, eso es bueno que lo menciones, porque es también educar a la gente a cómo se debe de enseñar o cómo debe aprender ciertas cosas, ¿verdad? También lo que hablamos de la condición, o sea, porque no es una enfermedad. Es que luego uno se siente bien mal porque no soy normal. Exactamente. Y desde pequeñito empiezas con ese chip de yo no soy una persona normal, entonces soy un bicho raro. Soy diferente, soy rara, estoy mal. Así es. Y ahí empezamos a perder todo. Y anímicamente uno empieza Fatal. Y lo que decíamos también de enfermedad, pues es una enfermedad porque pues no es como que tengas No tengo tos. gripa, no tengo tos, no... Sí, o sea, es una condición que naces, desarrollas, creces y el día de mañana te vas a morir con ella. Te va a acompañar durante toda tu vida, pero no es algo que te impida hacer las cosas. Así es. Y por ejemplo, retomando, entonces 6 meses sin poder caminar, Correcto. pero estando en la escuela. Bueno, ¿O hubo un una tiempo, pausa? hubo una pausa de cese de estudios, obviamente en la parte de la cirugía y todo eso, ¿verdad? Estuve, creo que como semana y media o 2 semanas internada. No, Ok. fue una cirugía, Sí, sí. señora cirugía. Sí, sí. ¿Qué hicieron? Yo tenía las piernas arqueadas, lo que hicieron fue abajo de la rodilla, fracturar tibia y peroné, Ok. aquí abajito de la rodilla, y aquí a esta altura volver a fracturar tibia y peroné. Entonces, en una sola pierna yo tuve 4 fracturas, más aparte un tornillo en el tobillo. Ahí colocaron un tornillo. ¿Qué pasó con las 4 fracturas? Imagínate que esta es la pierna, ¿no? Tibia y peroné son 2 fracturas aquí, 2 fracturas aquí abajito de la rodilla. ¿Qué fue lo que hicieron? Separaron los huesos, por dentro, obviamente. Colocan tornillos y los tornillos quedaban más o menos a esta altura, con la herida expuesta. O sea, la herida ahí está, el tornillo ahí está. Salía tanto así, tenía aparte otro aparato aquí, y lo que hacían para poder corregir era que cada día Lo iban ajustando. 1 milímetro. ¿Tú sabes lo que es 1 milímetro en el hueso? Metros. Demasiado dolor. Metros. O sea, es una cosa horrorosa que no se lo deseo a nadie. 1 milímetro era lo que le daban aquí y 1 milímetro era lo que le daban acá. Entonces tú sentías cómo los huesos, imagínate que estos son los huesos, hacían esto. Y 1 milímetro lo vemos en una regla y no es nada, ¿verdad? Pero haz de cuenta que se sentía donde te estiraba tejido, músculo, hueso, nervios, todo. Era una cosa horrorosa. Sí, sí. En las 2 piernas. Entonces, cuando por fin puedo estar en silla de ruedas y que ya voy a la escuela, pues todas las clases del segundo piso, fuera. Sí, porque simplemente no había manera. La escuela tenía escaleras, descanso, escaleras. Ok. Entonces, no había manera para poder subir. Y con lo delicada que estaba, pues no. Entonces solo asistía a las clases de abajo, pero como tuve un desfase, pues los maestros explicaban y yo, Digo, pero esas materias que mencionas que estaban arriba, ¿nunca las cambiaron hacia abajo? No, lo que hacían, estamos hablando de otro tiempo, ahorita Sí, sí, sí. probablemente Acomodan bajan, toda la mueven al situación. grupo completo, ¿verdad? Claro que sí, pero en aquel entonces no. Ok. Es como no vamos a detener a 40 alumnos por una, Para una persona. no. Ok. Y digo, en ese momento era como que entendible, uno ni siquiera, yo que lo padecía tal cual, ni siquiera alcanzaba, Asimilaba, sí, por no, claro que decirlo. no. Y con todo lo que me pasaba, ya era suficiente lo que me estaba sucediendo en mi cuerpo, súmale la adolescencia, súmale las burlas, como para preocuparme por materias, Sí, si sí, las sí. pasas o no las pasas, claro que no. Las reprobé todas, no te apures. Ahorita platico de eso. Entonces, que era lógico, porque no entraba, entonces pues en automático repruebas. Así es. ¿Qué era lo que hacían? Designaban a un compañero, le vas a llevar tus apuntes. Pero pues a mí no me servían los apuntes, porque estás hablando de, imagínate, física, Sí, sí. para mirar garabatos. Y luego si la persona que me mandaba no anotaba bien, Ahí. ¿y qué hago con este 2, con este 4 y con este 5?
Los sumo, los resto, los divido. Sí, ¿Para qué? Era O sea, básicamente como darte un libro y aprende tú no sola. tengo idea de cómo. Y luego yo que nada más para física, ¿no? Ni matemáticas, o sea, no me gusta. Fatal. Inglés, también fatal. Las otras materias que eran como teóricas, bueno, pues dedícale tiempo y medio entiendes, medio compra, porque no tenía la explicación de esas clases que estaban arriba. Y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que ya después fueron sucediendo de manera, agresiones físicas También. durante mi estancia en la silla de ruedas. Mis compañeros no me querían, la mayoría de ellos. ¿Nos pudieras contar a lo mejor una situación que te haya marcado, que hayas dicho, esto sí rebasó mi límite o esto de plano? Me sujetaron 3 compañeros en un salón de clases. Le echaron polvos pica pica a mis heridas. O sea, Cosas y fuertes. realmente, y nadie hizo nada en ese momento. No. Mis papás fueron, mis papás hablaron con los maestros, hablaron con los involucrados, pero no se hizo nada. Desgraciadamente lo pregunto porque, como lo mencionas, eran otros tiempos, desgraciadamente. Ahorita llega a pasar algo así. Y es como aguas, que- porque eran otros tiempos donde a mí me agredían. Yo iba y decía, es que fulanito, sutanito me hizo, me dijo, me lastimó, me pegó, lo que te iba peor porque tú hablabas. Sí, sí. Entonces es como que, ándale, vas a ver ahorita la que te toca. Me acusaste, Y te iba peor. Entonces era un, guardar cállate. silencio. Ujú. Sí, guarda silencio, cállate y no digas nada, aguanta. Por eso te menciono que esa etapa de la secundaria es esa parte donde forjó mi carácter, claro que por supuesto que sí. Ok, entonces ya cuando llegaste a la preparatoria fue un abril diferente. Sí, porque pasó que de la secundaria me expulsaron, Okay. porque reprobé todas las materias, porque cuando por fin podía entrar a las materias yo me volaba a las clases, Okay. porque me daba miedo, porque no quería la burla, porque qué vergüenza, yo no sé nada, y no sabía, o sea, simplemente no. Y cuando les avisan a mis papás que yo ya estaba fuera de la escuela, que ya no podía regresar porque estaba toda reprobada, mi papá habló nuevamente, fue esa parte donde pues échame la mano, o sea, pasó por todo esto, no es porque no No haya sepa, porque querido. no sea capaz, porque no quiera, porque no esto. Y se salió adelante y dijeron, bueno, te damos la oportunidad de presentar extraordinarios. Pero mi papá me tuvo que pagar clases particulares de todas las materias reprobadas y con un límite de tiempo. Y ahí fue esa parte del coraje, pero conmigo misma, no con los demás. Esa parte de decir, estás echando a perder tu vida por culpa de los demás, porque les estás haciendo caso a los demás. Y los demás van a estar bien padre el día de mañana, en una prepa, en una carrera, van a tener una vida. Y tú también vas a tener una vida, pero ¿qué tipo de vida? Porque te la están arrebatando. Porque O estás eso. dejando que lo hagan. Les estás entregando ese poder, les estás dejando que lo hagan. Y entonces fue donde me puse las pilas y dije, pues aunque me cueste, sí quiero las clases particulares. Porque mis papás hablaron conmigo de, ¿vas a querer seguir estudiando? ¿Qué está pasando? Y en la edad de la punzada, ¿no? Sí, la sí, edad sí. de la en plena adolescencia. Que incluso rebeldía. Ah, sí, nivel, ahí te encargo. Y total, al final de cuentas, presenté todos los exámenes de todas las materias que había reprobado y terminé la secundaria. Okay. Y todavía mis papás me preguntaban, bueno, si vas a querer ir a la graduación. Y yo, claro que por supuesto que voy, qué bien que me costó. Y luego ya me preguntaron si quería seguir estudiando y yo dije que sí, porque fue esa parte donde hice el cambio de chip. Pero lo hice yo y lo hice por mí y por nadie más. Porque si de algo estoy seguro es que cuando una persona quiere cambiar o te quieres poner, como se dice, ponte las pilas en algo, no importa que te lo digan 1000 personas, no importa que te lo digan las personas que están a tu alrededor, en tu círculo social, tu mamá, tu papá, si no quieres no lo vas a hacer. Si realmente no quieres y no te nace, pues son palabras, ¿no? Y ese es un mensaje muy interesante y muy fuerte, porque yo creo que ahorita a muchas personas les sirve eso, ¿verdad? Que tal vez no se han puesto a pensar que todo lo que ellos hagan es para sí mismos, que no, Correcto. el día de mañana no es para complacer a fulanito, fulanita o para caerles bien, sino porque todo lo que hagas es para ti. Y como lo mencionas, en la secundaria vivimos
para complacer a los demás, para tratar de caer en los demás, a entrar a grupos sociales a los cuales... Hay cosas que ni te gustan, pero ahí va uno, ¿verdad? Porque quiere formar parte del grupo. Exacto. Entonces, el tener esa perspectiva de vida, decir, yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer por mí, porque a mí me gusta o porque yo lo quiero, ese es un mensaje muy importante. Y no es tan fácil de tomar esa decisión o de que ahora sí que, como se dice, te caiga el 20 de lo que significa ese concepto, esas palabras. Lo voy a hacer por mí, para mí. Es bien complicado y sobre todo a esa edad. Sí. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Toqué fondo. En ese momento, bajo ese concepto, para mí era horrible, era lo peor, porque era mi situación, lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Okay. Entonces, a lo mejor para otra persona va a decir, eso no es nada, a mí me ha pasado cosas peores. Probablemente sí, porque volvemos a lo mismo, todas las personas somos diferentes, cada quien ha tenido una situación distinta. Pero en ese caso, ahí fue en el momento donde yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? Hay una frase que me gusta mucho ahorita que comentaste, lo de tocar fondo, que dice, cuando tocas fondo, lo único que queda es subir. Exacto. Entonces, cuando llegaste a la preparatoria, bueno, tú eres originaria de Piedras Negras. Entonces, ¿en qué preparatoria entraste? Entré a la Luis Donaldo Colosio. Ok, y la UAC. Correcto. También conocida como la UAC. Sí. Okay. ¿Y cómo fue tu estancia ahí? Entré con otra mentalidad. Okay. Mi mentalidad fue, no vengo a ser amigos. Quien quiera ser mi amigo, mi amiga, bienvenido. Pero a fuerzas ni los zapatos entran. Y si nadie quiere ser mi amigo o mi amiga, no hay problema, porque yo entré a la escuela a estudiar. Okay. Yo tenía una meta. Si en esa meta, en ese camino, tengo amigos, hay fiestas, me llevo bien con ellos, cambia todo el chip, toda la perspectiva, qué bueno. Si en ese camino no pasa eso, no pasa nada. No pasa nada. Si en ese camino hay burlas, hay bullying, hay esto, hay lo otro, no lo voy a permitir, no me voy a dejar. Pero tampoco me voy a ¿cómo se podría decir? Que me afecte de decir, es que ¿por qué me estás tratando? No me voy a preocupar por eso. Sí, sí. Es como que si una persona se está burlando de mí, pues tú eres el que está utilizando su tiempo, tu creatividad para las palabras que me quieras decir que me puedan ofender. Pues ahora sí que qué triste que tú te tengas que enfocar en tratar de hacerme daño a mí, porque yo ni en cuenta. Que si nos vamos también a lo mejor en un aspecto psicológico, que una persona tenga que buscar a alguien más como para agredir o para insultar, es como que de cierta manera te estás tratando de expresar algo que tú llevas por dentro y desahogarte con otra persona. Sí, o sea, es esa parte donde para yo poderme sentir bien tengo que dañar a otra persona, porque si no, no estoy feliz, no estoy bien. Y es momentáneo, porque la felicidad o el sentirse bien es mientras estás haciendo sentir mal a esa otra persona, ¿verdad? Así es. Y obviamente ahí vienen ya un montón de cosas, como mencionas, psicológicas. Pero sí entré con esa mentalidad y funcionó, porque en el momento en que hice el chip del cambio de mí, para mí y por mí, las demás personas lo empezaron a notar. Y ese ni siquiera era el punto. Okay. O sea, yo ni siquiera me había puesto a pensar en eso, de, ay, voy a cambiar mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de esto, para que los demás lo noten. No, ese no era el asunto. El asunto era, voy a cambiar por mí. Y resulta que en el momento en que cambio mi actitud, mi perspectiva, mi forma de ver las cosas, de sentir las cosas, de vivirlas, los demás también alrededor lo hacen. Okay. Y yo dije, caray. Y sí hubo quienes se burlaron de mí. Sí hubo. Se burlaban y yo me les quedaba viendo así como que, bien por ti. Y sí les llegué a decir, fue así como que, bien por ti, tú puedes lograr más. O sea, que no te falte la creatividad, tú dale un poquito más. Sé que puedes ofender un poquito mejor. Trabaja en ello. Eso ya lo escuché. Y era así como que, sí, exacto, o sea, ese insulto, ya me lo dijeron como 30 veces, ¿no se te ocurre algo mejor, algo más creativo? Y sí se quedaban así como que, ¿cómo puede estarme diciendo que ese insulto no es insulto? Y entonces fueron perdiendo el ánimo de
de insultar. De seguirlo haciendo. De seguirlo haciendo. Y eso está padre porque al final de cuentas ya transmitiste una, como dices tú, llegaste a la preparatoria con otra mentalidad, entonces ya llegas a transmitir eso y la gente obviamente lo va a notar. A lo mejor tú inconscientemente no pensabas en eso, pero lo hiciste. Sí, o sea, ese no era el punto, yo no quería eso, pues, o sea, simplemente fue algo que se dio a consecuencia de que quise cambiar mi actitud, pero por mí, no por los demás. Y entonces ahí en la preparatoria, pues las cosas resultaron de cierta manera mejor. Totalmente distinto. Okay. Totalmente distinto. Ahí llegué a reprobar una que otra materia, pero no porque no, sino fiestas, amigos y demás, o sea, otra cosa totalmente distinta. Pero entonces ahí ya te podías involucrar tú ya con tus compañeros y estás a gusto, por decirlo de cierta manera. Así si me preguntas cuál fue la mejor etapa, hablando de la parte estudiantil, de disfrutar, fue la preparatoria. La preparatoria. Para mí la preparatoria es lo mejor de lo mejor. Muy bien. O sea, la carrera también tuvo lo suyo, la maestría también, pero en esa parte, como fue el cambio, yo aprendí mucho de mí misma, entonces esa parte yo la disfruté muchísimo, la preparatoria. Y es como lo habíamos mencionado, la secundaria realmente es una etapa muy, muy difícil. Ay, pero 3 años cardíacos. No, y luego llega la adolescencia y es donde tú empiezas a conocerte precisamente a ti mismo, qué es lo que te gusta, qué no te gusta, hacia dónde vas o qué quieres hacer, que es donde empieza el discernimiento en qué carrera voy a estudiar. Correcto. ¿Tú ya sabías qué era lo que querías estudiar o hubo algo que te dijo, creo que este es mi camino? La carrera que yo quería estudiar era paleontología, pero no había aquí. O sea, la más cercana era en Yucatán. Entonces fue así como que, no, enfócate. Después dije, ok, necesito una carrera que no lleve matemáticas, porque no soy buena en matemáticas. Que no lleve las matemáticas. Ay, sí, no. Que no lleve matemáticas, que no lleve física, que no lleve química, que no lleve inglés. Todo lo demás bienvenido. Y me puse a buscar y me encantó comunicación. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, me encantó. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando entró a estudiar la carrera de comunicación no eran matemáticas como tal, pero era estadística. Al final de cuentas, números son números. Así es. Y ahí me atoré un poquito. Yo creo que es con lo que todos nos topamos alguna vez, ¿no? De que cuando crees que ya te salvaste, pues no, ahí va a estar siempre. Y también vería inglés, ¿verdad? Pero inglés en otro nivel, un nivel mucho más, pues sí elevado, pero abajo, sigue estando abajo de lo que es ya el inglés profesional. O sea, sí cambia. Al menos en mi caso, cuando yo estudié la carrera. Pero estadística no, y para mi fortuna estadística 1 y luego estadística 2, o sea, qué horror. Pero de ahí en fuera todas las demás materias a mí me encantaron, mi carrera me encanta, que es la carrera de comunicación, y bueno, ya después se da la maestría en educación. Oye, ¿y tú crees que la carrera te ayudó a ser la persona que eres ahora? Lo digo porque la comunicación, pues obviamente muchas personas dicen, ay, pues es que cuando estudias comunicación automáticamente ya eres extrovertido, automáticamente hablas mucho, automáticamente haces muchas cosas. Eso es lo que a veces piensa la gente. Pero lo que a veces no se han dado cuenta, lo digo porque también lo llegué a vivir en carne propia, fue que entrando a la materia cambia también tu perspectiva de hacer las cosas. Sí, entonces, correcto. ¿te ayudó a ti? Fíjate, en kinder y en primaria, extrovertida. Secundaria, introvertida. Preparatoria, extrovertida. Carrera, es esa parte donde me encanta comunicación, pero qué miedo tener una cámara, qué miedo tener un micrófono, ay no, las luces, esto, lo otro, hay más personas allá, es esa parte donde te empiezan a enseñar la parte práctica, porque la parte teórica, súper rápido, pero la parte práctica te impone. Okay. Y la gente que me conoce o que me conoció en aquel entonces, las veces que llegué a estar en cámara, es que eres como que muy suelta, como que se te da. Sí, pero tú no tienes idea de cómo yo estoy por dentro. Porque no me vas a dejar mentir que los nervios siempre se sienten. Así es. Que adquiera uno práctica y que seas extrovertido y que tengas facilidad de palabra, ok. Pero las maripositas acá como que, y si me equivoco, y si esto, y si no volteo, y si para acá. Eso se sigue sintiendo. Así es. Pero claro que sí te ayuda muchísimo. Bueno, al menos en mi caso sí me ayudó muchísimo para precisamente poder expresarte de una mejor manera, perderle ese miedo a la gente, que vaya que en esa etapa de secundaria es no me veas. Un ejemplo, cuando era más pequeña y que acompañaba a mis papás a hacer la despensa, yo los aventaba a ellos por delante.
porque era de que papá me agarraba de una mano y mamá me agarraba de la otra mano. Entonces es mamá, papá, yo en medio. Y yo lo que hacía es que me iba quedando hacia atrás y llegaba a un punto donde yo tenía a mamá y papá aquí y yo me escondía atrás de ellos, porque a mí no me gustaba que la gente me viera. Entonces es esa parte donde yo los tenía aquí. Y mis papás lo que hacían era como que, no, órale, órale. Y bueno, pero es esa parte donde sí era introvertida en el sentido de es que ¿por qué me ven así? Es que traigo algo aquí, no sé. O sea, me sentía muy incómoda porque no alcanzaba a comprender de, no tienes por qué sentirte así, o sea, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces en la universidad puedes decir que tomaste esa confianza ya para Sí. bien. Y eso, bueno, al final nos estás diciendo que fuera de cámaras que estudiaste en una escuela, pues que ahorita ya no está. Correcto. ¿Cuántos años fueron de la carrera? 5 años. 5 años. 5 años de la carrera. Ok. Y cuando te graduaste, ¿cómo fue el proceso de profesional? O sea, ¿cómo empezaste? Eso fue divertido, porque yo estaba, ¿qué era? Como 2 años para terminar carrera, si mal no recuerdo. 2 años para terminarla, 1 año y medio, por ahí, más o menos. Números más, números menos. Y nos mandan a hacer las prácticas, de que ya tienes que, porque haces servicio social y haces prácticas. El servicio social, muy bien, prácticas. Y yo, ¿dónde hago mis prácticas? Un medio de comunicación, de televisión. Yo dije, siempre en la vida, cámaras y esto y lo otro. Y ¡ay, qué bonito, qué felicidad! Pues allá te vamos y yo toda temerosa, ¿no? Total. Hago mis prácticas, aprendo mucho, cometí muchos errores, grababa cosas y no tenían el audio, grababa, no sé, cortaba la persona aquí, la cámara por allá. Cometí muchos errores en la parte práctica, como todo en la vida, ¿verdad? Sí, sí. Editabas cosas y te equivocabas, cortabas de más, eliminabas y tú, madre mía, ¿y ahora qué hago? Entonces, todo eso, aprendí mucho. Y considerando también a lo que volvíamos, porque antes todavía era mucho más difícil. Ah, sí, no tenías la tecnología que tienes ahorita. Ahorita puedes cortar algo de más, pero lo puedes regresar automáticamente. Antes cortabas algo y ya lo perdiste para siempre. Para empezar, se grababa en cinta. Todavía llegábamos a grabar en cinta, o sea, muy diferente a lo digital como tal. Entonces, pues sí, se cometían errores y era como que ya, la información simplemente se perdió. ¿Qué más? Bueno, termino de hacer mis prácticas y yo dije, ay, muchas gracias, los quiero a todos, pero pues ya me voy. No pasó como un mes que me hablaron por teléfono y me dijeron, se acaba de abrir una vacante, pero es para camarógrafa. ¿Quieres? Y yo, ¿dónde firmo? Claro que quiero, o sea, sí. No, pues que vente, preséntate, allá te voy. Empezaron los exámenes, que el psicométrico, que esto, que el otro, todo demás. ¿Y dónde sí quedo? Como camarógrafa. ¿Tú sabes lo pesada que era la cámara? Porque volvemos a lo mismo. No eran cámaras bonitas así como estas, chiquitas. Eran cámaras. Señoras cámaras, así grandotototas. Entonces yo parecía llavero al lado de la cámara, porque pues cargabas la cámara y la cámara estaba impresionante. Y luego aparte el peso de la cámara. Sí. O sea, volumen y peso. Y para poder grabar, pues todas las personas me quedaban en contrapicada. Así. Sí. Entonces todavía tenía que sostener más la cámara porque yo siempre estaba así. Y ahí te encargo la espalda. Porque pues era en esta posición. Sí. ¿Verdad? Era muy cómodo cuando una persona estaba sentada, porque yo también pues me quedaba como que a la altura. Pero por lo general eran de pie y allá vamos, ¿verdad? ¿Y qué departamento estabas? Era de local. De local. Era local. Era todo lo que era, pues, noticias locales, reportajes sociales, de vez en cuando que te tocaba algún accidente policíaco o algo así por el estilo, política. Entonces ahora sí que era cubrir el área donde se hiciera falta, donde hubiera la necesidad, pero principalmente local. Y estaba yo trabajando con la señora, que en paz descanse, la señora Corina Rivas. Entonces ella era mi jefa y me enseñó muchísimo, porque ella, todos los demás, ya hablando del ambiente laboral, pues había camarógrafos, reporteros y todos, y era así como que le decían, Corina, pero es que ¿por qué no la ayudas? O sea, ve lo que está batallando con la cámara. Yo soy reportera, ella es camarógrafa.
Su trabajo es la cámara. Y si ella aceptó el trabajo de camarógrafa, Es porque que se puede. defienda. Y eso también ayudó. Claro, y en el momento que no pueda, pues sí, ¿verdad? Con mucho gusto yo te ayudo, no pasa nada. Pero tu trabajo es ese. Okay. Y el mío es este. Entonces, como que un punto y aparte. Nos complementamos. Y siempre algo que yo le tengo que agradecer mucho a ella es que respetó muy bien precisamente la parte laboral, de decir, no, tú puedes, órale, aviéntate. Porque no te miento, o sea, había días donde el día empezaba a las 7 de la mañana y terminabas a las 11, 12 de la noche y luego todavía vete al canal, baja información. Era toda una jornada. Y al día siguiente levántate temprano y otra vez empieza. Así es. Entonces sí fue pesado, pero gracias a ella que me dio mi lugar dentro del ámbito profesional de yo no te voy a ayudar, tú puedes, pues sí salió Y adelante. eso es muy interesante porque muchas veces también pensamos en eso, ¿verdad? De que, ay, déjame le ayudo, ay, pobrecita, ay, Sí. no puede. Más que un bien, A veces pienso, haces un mal. haces un mal, porque la Correcto. persona realmente, digo, no sé si a lo mejor te iba a pasar, o sea, que dijeras tú, no, es que yo sí puedo, o sea, no Mucho quiero que... coraje, sí. De entrada me costó mucho trabajo el poder asimilar de decir, oye, no está mal que pidas ayuda. Porque sí era anteriormente era esa parte donde no, yo puedo. Si hay algún botón que yo tenga que presionar allá, oye, es que tengo mucho calor, quiero prender el clima, no alcanzo donde esté el clima. Yo no te pedí ayuda, era como que yo agarro la silla, yo voy y me trepo y prendo el clima, voy y le muevo, abro, todo lo hacía por mérito propio, ¿verdad? Pero también el poder entender esa parte donde la gente no lo hace por menospreciarte, sino realmente lo está haciendo porque te quiere ayudar, porque a lo mejor nada te cuesta, pues yo te lo doy, ten, aquí está. Okay. No hice nada más que pararme, agarrarlo y dártelo. Así es. Pero el hacer ese cambio también donde no me está faltando el respeto, no me está menospreciando. Que también hay que identificarlo. Me está ayudando, está haciendo buena onda conmigo, está siendo amable. Eso es bien complicado. Bueno, para mí fue muy complicado el poder hacer ese match de acepto tu ayuda y atreverme a pedir la ayuda de los demás. Así es, digo, porque como lo mencionas, después de las experiencias que tuviste Sí. en esa parte, o sea, a lo largo de tu vida, llegar a un punto donde las personas ahora sí como que quieren ser buenas, pues sí, obviamente te va a costar un cierto trabajo porque Bastante. vas a decir, oye, pero pues, ¿por qué o qué, verdad? Lo tomas con extrañeza. Sí, lo que pasa es que es esa parte donde no me hagas sentir menos o me estás diciendo que no puedo, Okay. me estás ofendiendo y es tomarlo a la defensiva, luego atacar. Cuando la persona yo nada más te quería arrimar la silla, Ajá. yo te quería dar esto, o sea. Estaba más cerca, por eso te lo pasé. Ajá, no es en mal plan, ¿verdad? Es al contrario, porque te quiero ayudar. Pero sí hay un proceso de aceptar esa parte. Y luego lo otro, porque una cosa es que la persona me quiera ayudar, pero otra parte es yo tener que pedir la ayuda. No, qué cosa. Porque entonces yo tenía el concepto de si yo te tengo que pedir la ayuda es porque yo no puedo. ¿Cómo rayos no voy a poder? ¿Qué? Como que ¿por qué eso tiene que ser un limitante para mí? Entonces era un choque de no te voy a pedir ayuda. No me importa cuánto batalle, pero yo voy a alcanzar esas llaves, yo voy a alcanzar eso y a lo mejor voy a perder media hora, pero lo voy a lograr. Okay. Y al principio sí lo hacía hasta que después dije, oye, no tiene nada de malo, me lo pasas, me lo das, me lo podrías proporcionar, por favor, esto, lo otro. Y digo, esto que también nos estás diciendo, ¿verdad? Que te propusiste hacer diferentes cosas porque tú dices, yo puedo hacerlo. Tú llegaste aquí manejando, que es también a veces lo que la gente piensa, que es que hay ciertas cosas que ya no pueden hacer o que no pueden hacer, pero Sí. tú demuestras todo lo contrario. Ahorita la tecnología es wow, es sorprendente. ¿Por qué? Porque muchos autos ya vienen con los pedales que se pueden ajustar a la altura de la persona, con el respaldo que también se puede, el asiento subirse, el respaldo moverse. Cuando yo aprendí a manejar, yo tenía, si no me equivoco, 16 años, 15, 16 años. Y aprendí a manejar en una Ven, era una Safari. Okay. Sí, bien complicado porque tenía un montón de puntos ciegos, o sea, no veías. Sí. Y el que me enseñó a manejar fue mi papá y me enseñó en teoría, porque yo le ponía mucho gorro yo veía, y digo mucho gorro porque realmente sí estaba así, ¿no? Entonces, yo veía que todos mis compañeros pues ya empezaban a manejar, algunos ya traían carro, otros no traigo carro, pero si me lo das, yo le doy. Y yo así como que yo también quiero.
Entonces sí fue complicado para mi papá, pobrecito, porque quiero aprender a manejar. Ok. Entonces así como que, Sí, sí. a ver cómo le hago, ¿no? Digo, Y bueno, ok, ya me lo dijiste, déjalo proceso. Como no había manera, me enseñó en papel. ¿Cómo? Supongamos que te vas a estacionar para allá. Te vas a poner aquí, aquí tienes un carro, vas a girar el volante para acá y luego para acá y entonces le vas a dar y así y así y luego para salir. Entonces todas las maniobras fueron en papel, con dibujitos de carros. Y con flechitas le vas a dar para acá y le vas a dar por acá. Si tú tienes estas señales, que te pares, es alto. Si tienes este es de que se dé el paso. Si tienes esta otra es que con precaución. Si es esta es de que hay obra, hay hombres trabajando. Todo me lo aprendí en papel, como si fuera a presentar un examen. Okay. Luego vino la parte de, pues ya aprendí en papel, todo bien bonito. Monta mi carro, ¿verdad? Y la complejidad fue de que de buenas a primeras, los carros que traen los controles en el volante. Y ahí fue una parte donde yo dije, no, yo tengo piernas, porque voy a tener que tener porque voy a manejar con las manos y yo tengo piernas. Yo quiero manejar con las piernas y con las manos como manejan todas las personas. Y entonces fue así como que, ¿cómo le hago? Mi papá creó una adaptación. Era como un cajón que pusieras, pero no un cajón, obviamente. O sea, más o menos donde traía una adaptación de lo que era el pedal de gasolina, el pedal del freno, y eso llegaba a los pedales del vehículo y ya, manejabas. Pero tu papá lo creó desde cero. Desde cero, él lo diseñó. Y luego fue en este caso con un soldador, que fue el que ya le presentó el proyecto y lo hicieron. Muy rústico, rudimentario, ahí está, y funciona. Me quedé sin frenos más o menos como unas 3 veces por cuestiones del... No, me han pasado un montón de cosas, pero funcionaba. Sí. Actualmente, te digo, o sea, la tecnología ya te venden los... un poquito más, digamos, estéticos o sencillos que te dan la misma función. Y sigue manejando la camioneta. Muy bien. Y bueno, entonces, retomando otra vez el lado profesional, ¿cuántos años duraste en los medios de comunicación? En medios de comunicación, sí fueron bastantitos. Fueron como unos 5 o 6 años más o menos. 5 o 6 años. En medios. Es que estuve en televisión, en radio, en periódico y de fotógrafa, o sea, hablando de lo que era de medios. Sí. De medios, ok. Fueron como unos 5 o 6 años más o menos. Y luego ahí decidiste tomar ya el lado de la docencia, digo, porque estudiaste una maestría. Lo que pasa es que en medios de comunicación, no vas a dejar mentir, la vida es así. Sí, sí, sí. Nunca tienes tiempo de nada, siempre andas corriendo. Y es muy bonito, muy bonito. Me encanta la carrera. Yo creo que tal vez si tuviera la oportunidad de otra vez en medios de comunicación, ahorita te puedo decir por qué no, ¿verdad? Otra vez. Pero si llevas una vida muy acelerada, pasan cosas. No, y también sacrificas muchas cosas. Sacrificas muchas cosas. Entonces tomé la decisión. La otra carrera que a mí me gustaba mucho era ser maestra. Entonces opté por salirme de los medios de comunicación y meterme a estudiar una maestría en educación. Sí. Y de ahí para el Real, hasta ahorita. ¿Y ya como cuántos años de docente? No, de docente sí son bastantitos, son como 14, 12 por ahí más o menos. 14, 12 años. Sí. Muy bien. ¿Y cómo te has sentido ya con ese cambio? No, feliz de la vida. Feliz de la Aquí vida. me quedo. Aquí me quedo en la docencia, feliz de la vida, dando clases en nivel bachillerato, nivel licenciatura y también nivel maestría. Muy bien. Entonces ya cambia un poquito más establecida, ya más tranquila. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo, yo creo que todas las personas tenemos un concepto, desgraciadamente a veces malo, cuando el desconocimiento existe, las creencias también pues se equivocan. Entonces, tú estás actualmente casada, tienes pues tu familia feliz, estás tranquila, que mucha gente dice, ay, es que volvemos a lo mismo, es como que a veces llegan a ver a la persona y dicen, ay, pobrecita, o ay, esto. Fíjate que en ese aspecto ahorita que me mencionas, me pasó en Monterrey. Viví en Monterrey casi 9 años. Tardé 1 año en manejar en Monterrey, porque qué miedo. Porque qué miedo. Sí, no, es como que sí sé manejar, pero aquí no.
Entonces, y es que en Monterrey te equivocas en una no, vuelta. ya te perdiste, ya te perdiste. Una vez llegué a la casa como a las 12 de la noche porque me perdí. O sea, me perdí mal. No sabía ni dónde estaba. Pero bueno, tardé un año en manejar y ya, órale, los otros 7 años manejando así, vámonos, como es, ¿Cómo ¿no? manejan allá? Y sí es muy complicado porque pones una direccional y no te dejan pasar. Haz de cuenta que estoy diciendo, voy para allá, no me dejes pasar, ¿verdad? Voy para acá, igual. Entonces, sí, una salida y ya te perdiste, ya llegaste a otro lugar, se maneja muy rápido. Al contrario, ahí si te frenas puede que choquen, ¿verdad? O sea, que te peguen. Entonces, me pasó que en Monterrey conocí a personas que me llegaron a decir, es que qué padre. Y yo, hacía un comentario de la nada, es que qué padre. Y yo, ¿qué? ¿Qué padre qué? Es que tú manejas. O sea, ¿cómo le haces? Y yo, pues Normal. así, normal. Me subo al carro y le doy, normal. No, es que cómo, o sea, ay, y para ellos era como que muy complicado. Y yo, no tiene ciencia, mira, te subes al carro, lo prendes y le das. Y le das. Te perdiste, pues órale, te toca encontrarte, ¿verdad? A ver dónde estoy, qué hay cerca, un edificio, esto, lo otro. No le sabes al Google Maps, pues márcale a la otra persona, ven por mí, estoy en tal lugar. Así, ¿verdad? Pero, Sí. pero dale, sin miedo, dale. Porque si tienes miedo, en esta vida no vas a hacer nada. Exactamente. Así de sencillo. Y si siempre estás pensando en el que dirán, o es que, y si podré o no podré, no, pues qué triste, ¿verdad? Porque ahí te vas a quedar. Porque qué miedo. Okay. Porque a lo mejor no puedes. Y entonces me llamaba mucho la atención y le digo, es que no, y más de una persona, le digo, es que no tiene ciencia. Obviamente tienes que tener un carro, tienes que tener los medios para poder tener un vehículo, pero ni eso, le digo, porque yo aprendí a manejar en papel y les contaba la historia de que yo aprendí así con dibujitos y para acá y para allá. Y si se quedaban, es que yo, y ellos me decían de que es que yo mírame, o sea, yo soy una persona normal, soy una persona de estatura promedio, tengo manos, tengo piernas, tengo conocimiento, porque no puedo, es que me da mucho miedo. Y a veces yo llevaba a esas personas al lugar donde tenían que llegar, porque íbamos a lo mejor para el mismo lugar, pero la que manejaba era yo. Muy bien. Y por ejemplo, también nos contabas que, bueno, más bien yo sé que das conferencias. Después nos estabas contando cuántas conferencias tienes actualmente, o sea que ya de la primera ahorita, ¿como cuántas llevas? Son 4 tipos de conferencias distintas. Una es de motivación, que se puede enfocar en pura motivación o puede estar combinada con bullying. Otra puede ser solamente sobre el bullying, los daños que se causan. La otra es rompiendo paradigmas laborales. En más o menos las personas que, pues a veces estás en un trabajo, estás en tu zona de confort, que a gusto tomarte el cafecito, pero allá está el trabajo, pero tú prefieres estar acá echándote el chal. Sí. Entonces es romper esa parte, ¿no? Esa más va más dedicada para empresas, que de entrada en Monterrey, allá fue donde pude proporcionar esa empresa. Okay. También una experiencia totalmente distinta. Esa parte estuvo bien interesante porque conferencias en escuelas, como agua, vámonos, ¿verdad? Sí. Sale. Pero en esa ocasión era para una empresa. Y fue como que, ay Dios, para una empresa, qué miedo, ¿no? Pero no, sí se puede, no hay ningún problema. Y no, sí, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y yo preparándome y todo, pero por dentro el nervio. Y luego me entero que iba a ser en un hotel, porque rentaron o separaron el área pues para eventos, ¿no? Para conferencias, ¿no? Y yo, madre mía, ay, no, bueno, sí. Luego me entero que ese día suspendieron las labores de todos los empleados que iban. Y yo, ay, no, la conferencia tiene que estar muy buena porque pues no van a trabajar y por esto y lo otro. Y ahí estoy. Salió de maravilla. Salió muy, muy bien. Y esa fue una parte donde dije, ah, caray, sí puedo. Así como que ya lo hice, sí puedo, órale. Y mi esposo o así, entonces, pero pues sí estabas preparada. No, sí, pero sí puedo, pero ya pasó. Entonces, y el nervio pues, siempre hay, lo que has dicho. Siempre, el nervio siempre estás así. Si me preguntan algo y si no sé, y si se me descontrolan, y si se duermen porque qué aburrido. Digo, porque yo también he estado en conferencias. Sí, sí, sí. Y qué flojera estar aquí. Entonces, yo trato de siempre ponerme en el aspecto de, ay, qué flojera, tengo que ir a una conferencia. Ay, qué flojera, tengo que estar en clase, porque fui estudiante.
porque fui esa persona que estuvo del otro lado. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer ameno? ¿De qué manera realmente puedo dejar, aunque sea un granito, una cosita de nada? Sí. Pero ya dejé algo. Y aunado que ya traías la maestría, porque eso Claro. realmente te abre mucho el panorama de cómo precisamente atraer principalmente a los alumnos, ¿no? Porque sabemos que muchas de las veces en la adolescencia como que 10 minutos los tienes aquí y luego ya después del Los minuto perdiste. 10 ya los perdiste. Entonces, obviamente los adultos pues también nos llega a pasar igual. A veces estamos concentrados de 10 minutos, 15 y ya después se pierde. Entonces eso te ayudó mucho también lo que es la docencia para poder dar estas conferencias. Claro, las técnicas. De las conferencias que tú ya tienes, ¿cuál para ti ha sido la más significativa? Que digas tú, esta conferencia fue la más... La primera. La primera. La primera. ¿Por qué la primera? Bueno, por principio de cuentas, no era una persona que le gustara mucho hablar en público. Sí, parece algo raro, porque no me callo, pero no era una persona que le gustara hablar en público y no era una persona que le gustara contar su vida en público. Y mírame ahorita. Hola a todos. Sí, no. Entonces, esa parte donde ya todo el mundo entérese, ¿no? Pero no, era como que, espérame, acá estoy yo, allá están todos ustedes, entonces, no. Resulta que en la escuela, la maestra Isidora Vázquez, profe, si me está viendo, gracias. La maestra en una de las clases nos puso, había una manera de pasar la materia. Obviamente con sus exámenes y todo eso. Pero el peso de la materia era hacer un libro. Y entonces, ¿ya hiciste el libro? ¡Qué padre! Tienes el 50%, estás reprobado. No, pero mi libro, sí, el otro 50% es dar una plática, una conferencia, precisamente de tu libro. Pero esa parte, que yo recuerde, yo no la sabía. Si no, no lo hubiese. Entonces, el libro yo dije, ¿de qué voy a escribir un libro? Porque no es algo como que, y luego con límite de tiempo. Y no es algo que se me prenda el foco y aquí está el libro, ¿verdad? Y yo, ¿de qué? Y dije, me voy a ir a todos mis diarios y voy a hacer como si fuese una especie de biografía o autobiografía, pero diferente, a manera de libro, platicadito, novelita, algo así por el estilo. Tenía más o menos como un concepto bien vago, bien perdida el concepto porque no tenía idea. Sí. Pero al final de cuentas se fue aterrizando y se concretó en un libro. Que ese libro ya está, bueno, después, espérame. Entonces se hace el libro y yo voy bien emocionada con mi maestra de, aquí está, con un montón de errores, pero aquí está, el estudiante. Y errores de sintaxis, de ortografía, de todo lo que gustes y mandes, había errores en ese libro. Y entonces me lo revisa, pasa la primera revisión, y me dice que está muy bien, pero que ahora el 50% pues es la conferencia. Y yo dije, ¿dónde voy a dar una conferencia? Y se me prendió el foco y dije, en la Casa de la Cultura. ¿Quién va a la Casa de la Cultura? Nadie. En ese entonces nadie, o sea, son 3, 4 personas que están ahí, mi maestra, mis compañeros, tú sí, tú no, o sea, así de esto sí, 10 personas, 15 personas, ya la hice. Y que sean familiares. Con 15 personas yo sí la hago, con 15 personas yo sí puedo hablar. Y yo me preparé para 15 personas, pero yo estaba trabajando en ese entonces en el medio de comunicación, en la televisora. Okay. Entonces, resulta que ¿dónde se enteran en ese medio? ¿Qué estás haciendo un libro? Vente para acá. Y yo, no. ¿Qué vas a dar una conferencia? No. Voy a presentar como un examen para pasar mi materia, que es parte de la escuela. No, que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Para cuando menos acordé, yo ya estaba sentada enfrente de una cámara contándole. Y luego súper nerviosa. Ya me habían puesto micrófono y que esto y que lo otro. Es más, era Laura Posada la que estaba de conductora. Y yo la veía a ella así como que, y yo acá, y empieza, ¿no? La cámara, y yo de que, voltear la cámara, ay, Dios mío, qué nervios, y yo así, ¿no? Empezamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues fíjense que voy a dar una conferencia y que va a estar bien padre y que esto y que el otro. Y yo viendo la cámara, pero eran los nervios, porque yo estaba así. Obviamente la gente, o sea, no se veía, pero por dentro yo estaba estresadísima y nerviosa y ay, Dios mío, ¿no? Y de los nervios no me callaba. Y vengan, va a ser en la Casa de la Cultura y que esto y que el otro y que para acá y que para allá y que va a estar bien. Invité a toda la gente, se me llenó de ahí. De lo que pensabas que iban a ser 15 personas, ¿cuántas fueron?
Pues no sé, estaba lleno el lugar, estaba todo lleno de sillas y había gente parada. Y luego fueron otras televisoras también ahí a grabar para luego sacarlo en las noticias. Y yo, ay, voy a contar mi vida. Y bueno, pues entonces esa fue la primera conferencia, la más impactante. Todas son bonitas, pero esa fue la que me marcó porque fue mía. ¿Qué? O sea, fue algo totalmente mío. No pensado para los demás, porque por principio de cuentas era para pasar mi materia. Sí. Y era mi proyecto. Entonces, esa fue la mejor conferencia para mí, de mí y por mí, porque era para un fin mío. Y de las personas que llegaron a ir a tu conferencia, a lo mejor no a esta, pero eventualmente me imagino que tuviste más lugares donde también la expusiste. Hubo personas que a lo mejor después de te dijeron muchas gracias o me ayudó, Sí. significó mucho para mí. Sí, Recuer- casi en todas las conferencias. ¿Recuerdas así a lo mejor algún comentario que dijeras tú, esto todavía lo guardo porque me gustó mucho? Fue en Monterrey, fue una señora, fue para, ¿cómo es? Punto México Conectado, creo. Es un programa. Y fue una señora, no sé quién sea, desconozco, pero resulta que esa señora estaba pasando en ese momento por algo que para ella era muy complicado, y ver la conferencia y todo lo que se habló, todo lo que dije y demás, la señora terminó en llanto. Okay. O sea, y lo agradeció, Pero te diste porque cuenta que para ella fue algo muy significativo. muy significativo. Muy bien. Bueno, pues se nos termina el tiempo, ¿verdad? Hemos hablado de muchos temas muy padres, todavía nos quedan yo creo que muchas cosas por hablar. Pero un último mensaje que tú les quisieras dar a las personas, especialmente por lo de la motivación, porque tenemos ahorita también en la actualidad donde muchas personas están cayendo en depresión, que si bien sabemos es algo que se debe a lo mejor llevar con un psicólogo, con un especialista, pero que también nos sirven las palabras de ánimo. Entonces, tú algo que les pudieras decir, a lo mejor algún mensaje a los jóvenes que están sufriendo bullying o que han pasado por una situación a lo mejor complicada, algo que tú les pudieras decir. Hay que, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. En esta vida, es la vida que nosotros conocemos, es en el mundo en el que estamos, y es la situación que para bien o para mal nos está tocando vivir. El detalle aquí está en ser, al menos en mi caso, el ser consciente de que lo que uno está haciendo es por uno y para uno. Entonces, no tenemos que tener la necesidad, esa parte, no tenemos que tener la necesidad de que alguien nos diga, bien hecho, la palmadita en la espalda, porque nadie lo va a hacer, porque no es obligación de nadie decirte, excelente trabajo, felicidades, lo estás haciendo muy bien. Tenemos que ser capaces de decir, yo puedo, qué buen trabajo hice, automotivarnos, porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para nosotros mismos. Entonces, y malamente a veces es eso, ¿no? De que esperamos, es que porque nadie me reconoce lo que yo hago, porque nadie te lo tiene que reconocer. La que se lo tiene que creer, la que se lo tiene que reconocer es uno, ¿verdad? Es cada uno como persona. Entonces es el automotivarse día a día, el fijarse una meta y luchar por esa meta. Y si la meta no se puede cumplir, por algo no se pudo cumplir. O sea, tampoco no decir, no deprimirnos o no caer en esa parte, es que no pude, es que no me salí. Hay cosas que a veces sí, hay cosas que a veces no se van a dar. Entonces, en la vida creo yo que cada persona comete muchísimos errores. Y está bien. Porque luego a veces cuando nos equivocamos es esa parte de, ay, es que no sirves, siempre te equivocas, no das una. Estoy aprendiendo. Y con eso ya. Y no hay un libro, no hay un manual que diga, así tienes que ser. Entonces es aprender de los errores, disfrutar las cosas buenas, pero también disfrutar las malas. Aprender de ello. ¿Te está pasando algo mal? ¿Tienes ganas de llorar? Llora, pero llora a gusto, llora sabroso. Disfruta el dolor. Para que cuando venga lo bueno, también digas, ah, mira, esta es la diferencia. Entonces hay que disfrutar, pues yo creo que todo. Las cosas buenas, las cosas malas. Tratar de salir adelante en la medida de las posibilidades. Y aquí entra económico, físico, psicológico, porque cada persona es diferente.
Así Y es. cada quien está enfrentando y pasando por cosas totalmente distintas. Entonces, salir adelante en la medida de las posibilidades, fijarse metas, tratar de cumplirlas. Si no las cumples, no pasa nada. Aprender del por qué no la pude cumplir. O si te cambia todo el panorama de vida, caray, bueno, cambió por algo, a ver. Siempre hay que tratar de hallarle, o es al menos lo que yo hago, buscarle el lado positivo a las cosas. Así sea lo peor que te esté pasando. Por Así algo pasan las las cosas. cosas. Entonces, por ejemplo, si a mí en aquel entonces en secundaria yo hubiera vivido una secundaria de color de rosas, tal vez no sería la persona que soy. No, estoy segura que no sería. No sería la persona que soy actualmente. Porque al final de No, cuentas las experiencias. sí, no sería la maestra que soy. Entonces, hablando en el ámbito profesional, ¿verdad? Del carácter, pues sí, igual, o sea, no lo sería. Por algo pasan las cosas y el detalle es aprender con eso. Aprender a lidiar, aprender a vivir. Y vida como esta, pues nada, son una, entonces a disfrutarla, lo bueno, lo malo, lo más o menos, y salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues con estas bonitas palabras, con este bonito mensaje que yo sé y estoy seguro que cuando la gente vea este capítulo se va a identificar. Digo, yo me identifico, yo sé que la gente que va a ver este podcast también se va a identificar. Yo te agradezco de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por venir con nosotros y te esperamos en otro próximo capítulo porque nos quedaron muchas cosas por ahí que platicar, pero de verdad te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Arcadio. Y pues bueno, aquí estamos, lista para el segundo round. Muy bien, excelente. Y bueno, pues yo invito a todas las personas para que se unan a este proyecto, para que sigan viendo los demás capítulos que ya tenemos grabados. Tenemos 2 capítulos, así que sigan la página, sigan el canal, denle clic en la campanita y si les gusta este contenido, compártanlo. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Que tengan un excelente día.